Nos encontramos estudiando el tema de la resurrección de Jesucristo y el impacto que esa resurrección tiene en la vida del creyente. Y la estamos estudiando el tema en una serie de mensajes bajo el título El milagro de la resurrección. Y el domingo pasado comenzamos revisando una parte de la carta de Pablo a los Corintios, de la primera carta de Pablo, donde Pablo está abordando el mismo tema, porque los hermanos, al parecer, y como puede uno notarlo, va a usted verlo a lo largo de la serie, los hermanos de Corinto no tenían los elementos suficientes para negar la resurrección de Cristo. Era contundente el hecho de que Cristo había resucitado. Donde tenían dudas y estaban un tanto confusos era si ellos mismos podrían resucitar en la resurrección de los santos, si en verdad ellos, pecadores, estaban preparados para la resurrección. De manera que Pablo escribe esta parte de la carta no solamente para recordarles acerca de la resurrección de Cristo, sino cómo ésta influye en la vida de nosotros. Por esa razón Pablo comienza a hablarles de la resurrección de Cristo como un asunto de profecías cumplidas, de hechos confirmados, de cómo la vida, la muerte y la resurrección de Cristo están basados en anuncios de la palabra y cumplimientos de la misma, tal como había ocurrido delante de sus ojos, puesto que ellos no eran ignorantes de estas cosas. Además de que Pablo les hizo saber que una de las evidencias más contundentes de la resurrección de Cristo y su impacto en la vida de nosotros es precisamente el hecho de que somos vidas transformadas. Algo que no hubiera sido posible si Jesús no hubiera muerto y resucitado, puesto que a través de eso Él venció al pecado. Así que el hecho de que nosotros hoy sepamos que estamos muertos al pecado y vivos a la santidad es sin duda una prueba de que los hechos de Cristo y su resurrección fueron ciertísimos. Pero yo quisiera hoy que viéramos un argumento de Pablo, que donde nos quedamos el domingo pasado, Pablo empieza a manejar, me parece un giro didáctico bastante interesante, porque Pablo comienza a explicar el mismo punto, pero a través de qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado. ¿Y cuáles hubieran sido las consecuencias si en verdad el Señor no se habría levantado de los muertos? Pablo va a seguir manejando el argumento del que viene hablando, de la resurrección de Cristo y su impacto a nuestras vidas, pero partiendo de ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiese resucitado? Pero vámonos paso a paso. Primero a los Corintios 15. Vamos de nueva cuenta ahí donde Pablo está argumentando a favor de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 12. Pablo comienza diciendo en el verso 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, que es el Evangelio, ¿cómo entonces algunos dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo dice, a ustedes les consta, porque les acabo de demostrar, les acabo de explicar que la resurrección de Cristo es un hecho que no se puede negar. ¿Por qué razón? Porque tan solo en el versículo 6 dice que se le apareció a más de 500 hermanos, de los cuales todavía muchos estaban vivos, entre ellos apóstoles, que lo habían visto. Es más, el propio Pablo dice en el versículo 8, a mí se me apareció. Entonces Pablo dice, si este asunto de que Jesús resucitó es un asunto que ustedes no pueden negar, ¿cómo entonces me vienen a mí a decir que algunos afirman que los creyentes no pueden resucitar? Que los creyentes no tienen la promesa o la esperanza de que se van a levantar de los muertos. ¿Cómo entonces, dice Pablo, pueden llegar a esa conclusión? ¿Por qué razón le parece a Pablo que esto es insensato? Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces, pues tampoco Cristo resucitó. Es bastante lógico de lo que les está hablando Pablo. Porque si los cristianos de Corinto creían que Jesús resucitó corporalmente en realidad,
significa que los muertos sí resucitan por el poder de Dios. Entonces ellos no tenían por qué dudar de que ellos también pudieran resucitar en el futuro. Lo otro es igual de cierto. Si los cristianos no podían resucitar en el futuro, porque los muertos no resucitan, entonces Jesucristo no resucitó. Es lo que está reflexionando Pablo. Es como decir, todo lo que Jesucristo experimentó, si es cierto, entonces todos los efectos y consecuencias que esa muerte y esa resurrección tuvieron, tienen que ser ciertas. Una cosa va de la mano de la otra. Ahora hay algunos asuntos con respecto a Cristo que a los hermanos les quedaba claro y que no podían negar. Por ejemplo, los hermanos sabían que Jesucristo había nacido en este mundo con un cuerpo físico como el de nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pero yo quiero que note, lo envolvió en pañales. Era un bebé normal que necesitaba pañales. No era un bebé supersónico o superdotado que se atendiera solo. Era un bebé normal. La única cosa, usted sabe, la única cosa que Jesús no compartía con nosotros era que Él nació sin pecado. Pero al igual que nosotros, el Señor debía ser instruido. Versículo 52. Y Jesús crecía, mismo capítulo, Lucas 2, 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No solo en estatura, también crecía en sabiduría. O sea que el Señor tuvo que ir aprendiendo algunas cosas también. Fue a la escuela. También aprendió la Torah, la palabra. También meditó y memorizó la palabra. Pero claro que esto le iba dando al Señor cada vez mayor sabiduría. También el Señor Jesús, una vez ya adulto, se conmovió hasta las lágrimas cuando algo le causaba una profunda tristeza. Lucas 19, 41. Dice que cuando el Señor se acercaba a la ciudad, al verla de lejos lloró sobre ella o por causa de ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es como el que el Señor dijera: oh Israel, si tú tan solo supieras quién soy, pero te está oculto ahora. Y lo conmovía y lloraba. Él sabía que así estaban las cosas. Israel no podía reconocerlo, no debía reconocerlo. De otra manera no lo crucificarían. Pero el asunto estaba así, era la voluntad de Dios. Eso no significa que Jesús decía: oh, la voluntad de Dios es que Israel no me reconozca, y fríamente cruzaba al lado de los judíos sin conmoverse. No, le dolía y lo lloraba. Como siempre yo he dicho, cuando Jehová arroje a las almas al lago de fuego en el día final, cuando los juzgue, no lo hará con la mano en la cintura y con el semblante de un tirano, no. Dolerá a su corazón profundamente, porque Él no desea la muerte de los impíos, pero es justo. De manera que Cristo Jesús tenía emociones. El hecho de que fuera el Hijo de Dios no lo hacía un tipo frío y ajeno al dolor, para nada. Es más, en Mateo capítulo 26, versículo 38, Jesús, orando en el Getsemaní, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Triste hasta la muerte es que era tanto su dolor y su tristeza que sentía prácticamente desfallecer. Es más, usted sabe, el cuerpo de Jesucristo, cada golpe le creó dolor, le creó moretones. Cada latigazo perforó su piel, rasgó su piel, abrió la herida. No era un cuerpo especial en el sentido de que no sintiera la inclemencia del sol, del frío, de la sed, del hambre. Tanto así que el cuerpo no soportó el martirio, el dolor, y prácticamente le ocasionó la muerte. San Juan 19,
San Juan 19:34 dice que cuando uno de los soldados se acercó a perforarle el costado al Señor Jesús con una lanza, al instante sangre y agua brotaron del cuerpo del Maestro, lo cual clínicamente dicen significa que todo el cuerpo, el organismo colapsó. Eso significa que su cuerpo, al igual que cualquier cuerpo que es crucificado, va a sufrir los mismos efectos. El Señor murió por asfixia. El peso de su cuerpo hacía que sus costillas, prácticamente toda su estructura, oprimiera los pulmones y le impidiera una respiración correcta. Y todo el suplicio y el dolor y la pérdida de sangre y lo demás le ocasionó una muerte como cualquiera que hubiera estado en la misma situación que el Señor. Un hombre igual, pero sin pecado. Tanto así que incluso, como todo muerto, fue llevado a una tumba. 3 días estuvo allí. Estos detalles que estamos revisando rapidito, los hermanos de Corinto los conocían. Ellos sabían que eso había pasado. No era algo extraño para ellos. De manera que cuando Jesús se presenta vivo a sus discípulos, después de resucitar, se asegura de que ellos verificaran que Él no era una visión, ni estaban siendo víctimas de una sugestión colectiva, sino Él se aseguró que los discípulos tuviesen la confianza de que estaban presenciando al Señor resucitado. Lucas capítulo 24, versículo 39 al 43. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: oh, bueno, ¿tienen algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y a mí me encanta leer esto porque yo me lo imagino. Me los imagino mirándolo comer todos. Y el Señor en lo suyo. Y nada más mirándolos como diciendo: no me ven, estoy comiendo, no soy un espíritu. Para que luego no dijeran los apóstoles, dudaran y dijeran: ¿será que lo vimos vivo? Yo lo vi tan nebuloso y de pronto se apartó de mi mirada. ¿Tú lo viste? No. Él dijo: tóquenme, soy yo, que no quepa duda alguna. Por eso la iglesia, Pedro, los apóstoles y todos los que lo vieron, sabían que no estaban basando su fe en alucinaciones. Sabían lo que habían visto y estaban dispuestos a pagar el precio por lo que habían visto. De eso se trataba el tema, era lo que Pablo estaba diciendo. No habían pasado ni casi 30 años de que esto había acontecido. Y todavía había mucha gente viva de esos 500 que lo habían visto y que podían decir: es cierto, así fue. De manera que Pablo les recalca y les dice, volvamos a 1 Corintios 15. Pablo está tratando de hacerles ver que Jesucristo murió, su muerte fue tan cierta, tan real, tan normal, que la resurrección como un hecho también tiene que dejar sentado a los hermanos que los asuntos eran muy ciertos y seguros. Verso 13. Ahora bien, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Cómo explicar entonces lo que todos vieron? Pues entonces, ¿a quién vieron? ¿Con quién estuvieron? Si es así, entonces aún debe estar el cuerpo en el sepulcro. Aún, si esto fuera así, reflexiona Pablo. Pero yo quiero que noten cuando Pablo comienza a cambiar su argumentación y comienza a plantearse la pregunta: bueno, ¿y qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Si la resurrección no fuera cierta y posible, y eso significara que Cristo no resucitó, ¿qué consecuencias habría traído? Como que Pablo empieza un poquito a argumentar con esto y decir: hermanos, pensemos, ¿qué consecuencias habrían traído el hecho de que Él no hubiera resucitado? Y es ahí donde vamos a desarrollar el mensaje. Pablo empieza a explicarles las consecuencias que vendrían si algo así hubiera sido cierto. Y mientras lo va haciendo, les va probando
que tal cosa no es posible, porque tales consecuencias no han ocurrido, no han sucedido. Y ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso, porque al final de cuentas también está probando la resurrección. Versículo 14, miremos la primera cosa que hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado. Dice así: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Hasta ahí. Vana es entonces nuestra predicación. Es decir, si Jesús no resucitó, la fe cristiana está basada en una mentira. Eso significaría que el Evangelio no sirve, pero para nada. Y creer en Jesús sería una pérdida de tiempo. Siglos y siglos de muerte inútil por todos aquellos que predicaron para nada, sin ningún valor. Si las cosas hubieran sido así, entonces lo que estamos haciendo nosotros acá en la iglesia no es más que participar de un club social. Si hubiera sido así, es como si Pablo dijera: hermanos, si Jesús no resucitó, entonces la verdad que en vano los 18 meses que estuve entre ustedes, y en vano que ustedes se estén reuniendo y predicándole a otros una mentira, si esto fue así. Tendría más sentido usar los domingos para otra cosa y no estar aquí si así no fuera. C.S. Lewis, un creyente que a lo mejor usted no lo recuerda en este momento, pero fue un célebre pensador cristiano, dijo: estoy en contra de que alguien me diga que Jesús fue un buen maestro, dice. Para nada. O Jesucristo es Dios, o simplemente es un mentiroso y un lunático. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo dijo de no ser Dios cae en la categoría de locura. Nadie en sus 5 sentidos diría tantas cosas como las que Él dijo, a menos que esté loco. O de otra manera, a menos que sea un mentiroso y un engañador sin escrúpulos, después de tanta barbaridad que se le ocurrió afirmar, si Él no fuera Dios. Ahora, si Él es Dios, hay que tomarlo como lo que Él es, Dios. Dice, pero un maestro bueno, no, Él nunca trató de que lo tomaran como un maestro bueno. O es Dios o no es nadie. Yo estoy de acuerdo con eso. Si Jesucristo no es Dios, ¿qué importa si fue un gran maestro? ¿No es cierto? No pasaría a ser ni igual ni mejor que otros grandes pensadores que han existido. Porque al final de cuentas, al igual que ellos, estaría su cuerpo en el sepulcro. No lo hace diferente, ni lo haría especial. Si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, no hay por qué creer nada de lo que aquí se predica o se enseña. Porque todo lo que aquí predicamos son las enseñanzas de los apóstoles que supuestamente lo siguieron y lo escucharon, y que si Él mintió, no sería más que un grupo de mentirosos o de locos también, que le siguieron la corriente a Cristo y que arriesgaron sus vidas por una mentira que no les dejó pero ningún beneficio. Miren el verso 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, dice, si en verdad los muertos no resucitan y Cristo no resucitó, nosotros entonces, ¿cómo quedamos? Como falsos testigos. Y la predicación nuestra tiene sentido. Y es aquí precisamente donde uno comienza a decir, bueno, esto no encaja con la realidad histórica. Es cuando los corintios pudieron haber dicho, bueno, si eso es así, entonces algo no encaja. ¿Por qué razón? Porque es impensable creer que los apóstoles eran locos o mentirosos, porque no parecían ninguna de las dos cosas. Ni Pablo ni Pedro, tan solo por mencionar, parecían locos ni parecían mentirosos, porque ambos estuvieron exponiendo su vida constantemente. Primero, qué mentiroso
que está consciente que su maestro está muerto, va a arriesgar la vida por una mentira. Por muy buena o inteligente que parezca, ¿quién va a entregar su vida cuando sabe de entrada que está mintiendo? Igual, ¿qué beneficio habría encontrado Pablo o Pedro, tan solo por mencionar, si sabían que esto no era cierto? ¿Qué beneficio obtuvieron? Ninguno. Mentirosos no eran. ¿Locos? No sonaban como locos. Aunque a Pablo le dijeron en una predicación que las muchas letras lo habían vuelto loco, lo que estaba diciendo Pablo ese día no sonaba a desvarío, ni a locura, ni sonaba incoherente. Pablo sonaba sensato, equilibrado y contundente. Quienes lo oyeron y así lo juzgaron estaban buscando una salida, porque no tenían manera de contradecir lo que él estaba diciendo. Algunos pensaron que Pedro estaba borracho en Pentecostés, pero cuando Pedro se paró a hablar, no sonaba como un desvariado, como un lunático o un incoherente afectado de la mente. Pedro sonaba tan sensato, tan exacto, citando la Escritura, interpretando la Escritura, y fue tan contundente que 3,000 personas creyeron al mensaje que Dios predicaba a través del apóstol Pedro. Los locos no lo sigue tanta gente, porque la gente escuchó a Pedro, sabían lo que había pasado, habían pasado tan solo semanas, sabían lo que había ocurrido con la resurrección de Cristo, y oyendo a Pedro dijeron: esto es cierto. Si hubiera sido solo un loco, se habrían reído de él y se habrían dado la media vuelta sin tomarlo en serio, pero no fue así. De manera que los hermanos de Corinto pudieron haber dicho en este punto, decir: pues no ha sido así, no ha sido así, la predicación no ha sido en vano, porque si Pablo no nos hubiera predicado a nosotros, nuestras vidas serían sencillamente un caos. No ha sido una predicación vana, porque todo lo que hemos oído nosotros con respecto a Cristo suena tan coherente, tan sensato, tan razonable, tan contundente, que no nos parece que haya sido así. Conclusión: Cristo resucitó. Conclusión: ellos también iban a resucitar. Es lo que Pablo les está diciendo. Otra consecuencia que habría venido si Cristo no hubiera resucitado, versículo 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Dice Pablo, a ver, vámonos por partes. Si Cristo no hubiera resucitado, ustedes seguirían en sus pecados. Si así fuera, sin el perdón de los pecados, no hay una correcta relación con Dios. Sin el perdón de los pecados, los corintios estarían hundidos en la maldad, sin ninguna oportunidad de consuelo o de perdón. Pero no era así. Primero los Corintios 6, 9 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y cuando Pablo puso acá, y si Cristo no hubiera resucitado, ustedes seguirían en vuestros pecados, no dudo que algún corinto dijo: a ver, Pablo, yo no sigo en mis pecados. No soy el mismo pecador que se echaba con varones y que su atuendo y su aspecto era de un afeminado, hundido en el dolor y la agonía de mi bajeza. No soy el mismo. No me vengas a mí a decir: yo no estoy en mis pecados. Él resucitó entonces, porque Él me ha perdonado. Y no solo Él, los borrachos, los adúlteros, los idólatras, los que habían abandonado esa corrupta idolatría, decían: no, yo he abandonado el pecado, mi vida ha cambiado realmente.
entonces Cristo resucitó. Era justamente lo que Pablo estaba argumentándoles a ellos. Y ellos decían, seguro el milagro de una vida nueva en Cristo me deja saber que el Señor realmente resucitó de entre los muertos. Ellos sabían el gozo que experimentaban, la paz que gustaban. Sabían que eso no venía de la filosofía muerta y vacía de Grecia. Sabían que eso provenía de la verdad purificadora y transformadora de Dios a través de Jesucristo. Que usted y yo vivamos en el gozo de la salvación, que tengamos la dicha de estar aquí gozando de la paz y el perdón de Dios. Hermanos, si Jesucristo no hubiera vencido al pecado en la cruz y a la muerte en la resurrección, tus defectos y los míos ya nos hubieran esparcido como una dinamita lo haría con una sandía. No estaríamos aquí. Estaríamos lejos los unos de los otros, pero por gran distancia. Pero sabemos que el Señor nos ha salvado, perdonado, redimido, santificado, justificados. Porque si no fuera por su bendito amor, no estaríamos acá, gozando del perdón de Dios, de la salvación de Cristo, de ver lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Que si bien no somos lo que Él quisiera, tampoco somos lo que fuimos, por la gracia y la misericordia del Señor Jesús. Ellos sabían que ya no estaban en pecado como antes, pero Pablo lo que les está diciendo es que esa sería la conclusión lógica. Si Cristo no resucitó, seguiríamos en nuestros pecados. Es justamente lo que les está diciendo. Primera a los Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana, no sirve para nada, aún están en vuestros pecados. Algo que no era así. Verso 18. Otra de las consecuencias que habrían ocurrido si esto hubiera pasado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué significa? Si Cristo no habría resucitado, todos los que ya murieron creyendo en Cristo perecieron. ¿Sabe? En esta parte Pablo, yo siento, se puso rudo. Aquí Pablo, la verdad, que tocó un asunto sensible. ¿Sabe por qué? Porque bajo el gobierno de Nerón, entre el 63 al 65 después de Cristo, estos hermanos y hermanos de las iglesias habían visto morir abuelos, tíos, parientes cercanos, hermanos en Cristo, bajo el autoritarismo y la crueldad de Roma. Y ¿saben? No habían visto en el semblante de sus hermanos un semblante despavorido y paniqueado. No habían visto un semblante desencajado y temeroso y confuso, no. Todos los relatos de las muertes de los creyentes por la propia mano de sus enemigos, guardados en los anaqueles de la historia, registran a los creyentes cantando alabanzas al Señor cuando los leones iban a ellos. Ancianos orando y mirando al cielo, mientras los gladiadores iban contra su humanidad para despedazarlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les decía en el corazón que ellos no serían detenidos por la muerte. Tenía la esperanza gloriosa de resucitar como Cristo lo había hecho. Sabían que el Señor había vencido a la muerte. Y esa fe y esa confianza que los hermanos habían visto al verlo morir, les decía: Pablo, no creo que los que murieron en Cristo hayan muerto para nada. No, es que tú los viste. Es que tú viste a Esteban cuando lo apedreaban. Pablo estaba ahí. ¿Cómo puedes decir eso, Pablo? Esteban miró al cielo y dijo: he aquí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre.
Cuando todos comenzaron a agarrar rocas y comenzaron a golpearlo con las rocas, ¿sabe qué dijo Esteban? No dijo, perdón, no, ya. Ahí sí ya me pasé, perdón, yo exageré. No, espérense. La verdad que ni siquiera yo estoy seguro de que resucitó. A mí me dijeron. No, la verdad estaba mintiendo. Para nada. Dice la palabra que Esteban dijo al Señor, te encomiendo mi espíritu. Porque Esteban sabía, Esteban estaba convencido que poniendo su espíritu en las manos de Jesucristo, Él lo levantaría de la propia muerte. ¿No acaso esa fue la enseñanza de Cristo a Marta y María? Cuando les dijo, ¿no acaso les he dicho yo? Soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esteban lo creía. De manera que cuando la muerte lo asaltó, sus palabras fueron, Señor, en tus manos estoy. Estos me van a quitar la vida, pero tú me la vas a devolver. Y las palabras después fueron, Padre, perdónalos. ¿Cómo es que podrían venir palabras de este tamaño de boca de un mortal que se está muriendo? Solamente que ese mortal que se está muriendo, su alma, hubiese experimentado el poder de la resurrección a la vida. A menos que esa alma hubiese gozado la dicha de ser libre del pecado y haber nacido a la vida eterna como lo fue seguramente. Por eso para los hermanos hablar de los que habían muerto como algo vano ya era sencillamente inaceptable. No podía ser de esa manera. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La iglesia, las iglesias del primer siglo basaban su fe en un hecho seguro: si Cristo resucitó, yo también lo haré. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte me levantará a mí. ¿Por qué razón? Porque la misma resurrección de Cristo me libró del pecado. Porque la misma resurrección de Cristo me liberó de ese estilo de vida que estaba acabando conmigo. Yo sé que Él vive porque vive en mí, porque me ha regenerado, porque la predicación no ha sido en vano, porque he visto morir a mis hermanos por causa de su fe, con la cabeza en alto y la fe bien sentada. Yo sé que Él vive. Y esa fe los mantuvo de pie a los hermanos tras cruentas persecuciones, tras cruentas matanzas, porque finalmente estaban confiando en la resurrección de Cristo. Por eso yo creo que los hermanos de Corinto, mientras leían lo que Pablo les escribió, iban diciendo en sus adentros: ya nos convenciste, Pablo, sin duda. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano la predicación, ustedes serían un montón de mentirosos o locos, y eso significaría que nuestras vidas seguirían en pecado y que los que ya murieron para nada. Pero no es así. No son esas las cosas que han ocurrido, sino todo lo contrario.
significa que el Señor en verdad resucitó. Volvamos a 1 Corintios 15, porque ese es el punto precisamente en todo este asunto. Versículo 19, ahí nos quedamos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entienda que Pablo este versículo lo está diciendo dentro del supuesto de que Cristo no hubiera resucitado. Es como si Pablo concluyera y dijera: hermanos, y al final de cuentas, si Jesús no resucitó, somos los más miserables sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque los únicos beneficios que estamos obteniendo de ser cristianos son beneficios que pertenecen a esta vida nada más, no a la vida futura, solo a esta vida. Eso significaría que tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanta entrega, tanto tratar de cumplir los mandamientos no sirven como que para mucho, porque al final de cuentas nada más sirven para esta vida y después de morir no queda nada más. ¿Qué es lo que tendríamos a cambio si Jesús no resucitó? Pues muchos amigos, los que somos, y a veces no los mejores amigos, como quisiéramos. ¿Y de qué serviría privarnos de tantos placeres si de todas maneras, pecadores o no, iríamos al mismo sepulcro? Y eso es justamente lo que mantiene a la humanidad lejos de Dios. La gente de fuera que no cree en la resurrección de Cristo concluye: si de todas maneras vamos a ir todos a la tumba y nos van a comer los gusanos igual, como dice Eclesiastés, seas rico, pobre, libre o esclavo, poderoso o no, te traga la misma tierra, los mismos gusanos y los mismos efectos biológicos te asaltan igual, del deterioro y lo demás. Entonces, ¿de qué sirve estar metido en una iglesia? ¿De qué sirve estar tratando de portarse bien? Y eso es a la conclusión a la que llegaban muchos incrédulos e inconversos, inclusive en la propia época de Pablo. El mismo capítulo, versículo 32. Si yo, dice Pablo, yo batallé en Éfeso contra las fieras. Déjeme, detengo acá. Este dato, los hermanos que estudian la Escritura a fondo dicen que sugiere la idea de que Pablo en alguno de sus arrestos fue echado a las fieras y que por alguna razón que en la voluntad de Dios dispuso no murió, pero el susto, ¿quién se lo quita? ¿No? Y que probablemente las fieras lo persiguieron, a lo mejor lo arañaron, no lo sé, pero él emplea la palabra batallé contra las fieras. Dice Pablo, imagínense, yo batallé contra las fieras, pero ¿de qué me sirve? Dice, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos, ¿estamos en el versículo? Si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, porque mañana nos moriremos. Que por cierto, esa es una frase muy común en Corinto. Era muy común en Corinto, usted la va a encontrar en los libros de historia. Los corintios así decían, comamos y bebamos porque mañana nos moriremos. Y déjeme decirle, usted seguro que conoce a alguien que así piensa, porque no creen que exista resurrección. Entonces dicen, no sirve de nada estarse cuidando. Y es lo que Pablo dice, seríamos los más miserables, porque tanto cuidarnos, ¿para qué? Si de todas maneras no vamos a resucitar. Es justamente lo que Pablo está diciendo. Si así fuera, no hay un final prometedor, no hay vida futura, no hay beneficios en el más allá. Y si fueran así las cosas, sería tan lamentable vivir con una mentira de este tamaño. Y más cuando Jesús dijo, los van a llevar a las sinagogas
los van a golpear, su propia familia los va a entregar y la van a pasar mal, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Porque si Él no resucitó, ¿por qué hacerle caso? ¿No? Yo no lo haría por una mentira. Yo no tomaría mi cruz cada día para seguir a un mentiroso o a un loco. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿estamos en claro? Si no hubiera resucitado. Pero en este punto, después de todo lo que ya Pablo dijo, porque ya en todo lo que acabamos de predicar quedó en claro que las evidencias que Pablo estaba dando apuntaban a un solo hecho, que Él había resucitado. Por eso Pablo termina en el verso 20 con estas palabras. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es como si Pablo dijera, bueno, ya basta de esta historia de terror que les estoy contando. Cristo resucitó y es la primicia de todos los que durmieron y dormirán. Pablo mismo, es como si él dijera, hermanos, por favor, entiendan esto. Yo al menos no me siento miserable. Y vea por qué lo argumenta. La primicia, con esto voy terminando, la primicia en Levítico, Jehová le había dicho al pueblo de Israel que los primeros frutos de los árboles, cuando entraba la primavera y se comenzaban a vislumbrar ya algunos frutos, Jehová había dictaminado que los frutos que crecieran durante la primera cosecha no se usaran para el consumo humano, sino que fueran traídos al templo de Dios como una ofrenda. Era una manera en la que Israel estaba reconociendo el poder de Dios sobre la naturaleza. ¿Sabe cómo era? Era una fiesta en la que llevaban los primeros frutos como diciendo, gracias Dios porque está empezando la primavera. Son los primeros frutos de muchos otros. Son los primeros frutos de otras variedades. Vienen momentos gozosos. Dejamos el frío del invierno atrás, gris, triste y sin frutos, y nos adentramos a una estación hermosa de flores, de frutos, de celebración y prosperidad. Eso significaba la primicia en Israel, cuando venían y traían el fruto al Señor. Es como si Pablo dijera, hermanos, no sé ustedes, pero esta historia horrible que les acabo de contar, para mí, las cosas apuntan a otro lugar. Yo no me siento miserable. Para mí Jesucristo es el primer fruto de muchos otros. Para mí es el principio de mi primavera. Es como si dijera el apóstol Pablo, para mí cuando el Cristo vivo resucitó, fue el principio de cosas mejores para mí. Porque cuando a mí me predicaron el Evangelio y me dijeron que Jesucristo vino al mundo y llevó en la cruz mi pecado y cargó mi sentencia en la cruz, supe que ahí toda mi angustia y mis problemas terminaron. Y cuando ese sepulcro se abrió y el Señor salió de allí, las palabras del Señor, ¿cuáles fueron? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No os turbéis. Voy pues a preparar lugar en la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. De manera que dijo Pedro, ¿ves la resurrección? A mí me dice que tengo casa nueva, familia nueva, tierra nueva, un Señor vivo y resucitado. Se avecinan buenos tiempos de gran prosperidad. Por eso Pablo en otra carta decía, hermanos, esta tribulación que estamos pasando es breve, es leve, es momentánea. Y nos hace sentir el peso de gloria, porque no seguimos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por eso Pablo constantemente decía a los hermanos, hermanos, no importa que este cuerpo externo se arrugue, se queme, lo partan en dos, no me importa. Sí, decía Pablo, no obstante el interior se renueva día con día. Y tenemos la promesa, viene un amanecer
el sol está saliendo, la primavera está llegando, yo no me considero un miserable. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Yo lo vi, dice Pablo, y hablé con los que lo vieron. No están locos, ni son unos mentirosos. Esto es cierto. Y sabe, mi hermano, para usted y para mí, esta debe ser justamente la conclusión. Yo no me siento miserable. Yo he visto al Señor obrar en mi vida, en mi corazón, con mis pecados, en mis debilidades. En momentos en los que yo pude haber rendido y haber abandonado, en los momentos en que pude haber decidido terminar con mi hogar, o en los momentos que pude haber determinado volcarme al pecado, no lo hice porque el Espíritu Santo de Dios en mí me frenó y me dijo: tú eres nueva criatura. Tu viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús. Y juntamente con Cristo fuiste resucitado a una vida nueva. Ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Y la gracia del Señor ha ido dando testimonio a mi vida, y su presencia en mí me dice que Él en verdad se levantó de los muertos. La predicación no es vana. Las pruebas son ciertísimas para nosotros. De manera, mi hermano, que yo le motivo en el amor de Cristo y le animo en el amor del Señor Jesús. Cuando dude de su fe, cuando dude de los asuntos del cristianismo, recuerde que nos sostenemos sobre esta verdad. Abra la palabra en 1 Corintios 15 y léalo hasta este versículo detenidamente, y acuérdese de este sermón. Y recuerde, si Jesucristo no hubiera resucitado, yo no estaría como estoy viviendo hoy, en el perdón y en la gracia del Señor. Y si tú quizá estás todavía titubeante en el asunto de si crees o no crees, la palabra aplica igual. Si tú crees que Cristo resucitó de entre los muertos y no lo cuestionas, entonces la otra conclusión es muy sencilla. Si Él resucitó, entonces Él es dueño de tu vida. Tiene todo el derecho de tomar tu vida y usarla para lo que mejor convenga a su causa. Él tiene toda la libertad de exigirte este día que te arrepientas de tus pecados y vengas a poner tu confianza en Él. Lo tiene, Él es Señor y Rey. Y Él manda y ordena en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Porque si Él resucitó, entonces Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la única cosa que uno puede hacer cuando cree eso es decirle: gloria a Dios, aquí estoy ante tus pies, me postro ante tus pies. Ahora el que dice: oh no, yo sí creo que resucitó de entre los muertos, gran hombre Jesús, tremendo maestro, pero mi Rey, mi Señor, no. Yo soy dueño de mi propia vida. Yo decido cuándo dejar el vicio. Yo decido cuándo abandonar el pecado. Yo decido cuándo ir a la iglesia. A mí no me obligan. Ese tipo no cree que Cristo resucitó. Él dice que cree que resucitó, pero el Cristo que tiene metido en el corazón aún está en el sepulcro. Y cuando va a un lugar fingiendo que está buscando a Dios, se le parece más a Marta y María, que llevaban ungüentos para un cuerpo muerto. Porque los ves pasivos, indiferentes, sin entregarse, sin querer trabajar por la causa de Cristo. Como he dicho otras veces, es esa clase de cristianos que en el corazón son bien ateos. Porque a final de cuentas, ¿cómo puedes llegar a la tumba, verla vacía y no reaccionar ante eso? Porque si llevas una vida cristiana más bien pasiva, indiferente, no estás comprometido en constante entrega, sino que estás usando tu cuerpo y tu vida para el pecado, para ofenderlo, para hacer las cosas que no convienen, entonces tu Cristo está muerto. Tu Cristo no te puede salvar. Ese Cristo en el que tú crees. Hasta que el verdadero Hijo de Dios se te revele, hasta que el verdadero Hijo de Dios te muestre que está vivo y tú reacciones a esa verdad como reaccionaría cualquiera. Como el apóstol Pedro, que estaba pescando y cuando miró a la orilla del mar y vio que aquel que estaba parado le dijo: Pedro,
tira tu red a la derecha, ahí están los peces. Pedro supo que era el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? Mira, es Jesús, gracias, al rato platicamos. No, dice la palabra en San Juan que Pedro se tiró al agua. Primero se vistió porque no estaba propio, se tiró al agua y nadó hasta donde estaba Cristo, se le paró enfrente y no dijo nada. Ahí se quedó, con ganas de abrazarlo. De manera que cuando el bondadoso Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Él dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes bien. Cuando uno conoce al resucitado, al verdadero Hijo de Dios, no te puedes quedar pasivo. Y cada vez que vamos a la palabra y la leemos, la estudiamos, o a la oración y lo miramos vivo y resucitado, nos avergonzamos cuando estamos caminando mal. Nos aterra la idea de omitir la obediencia y empezamos así: deber haber hecho esto, deber haber hecho lo otro. Señor, esta semana lo voy a hacer, esta semana me voy a dedicar, ahora sí pondré más empeño, porque sé que estás vivo, tan vivo que estás conmigo todo el tiempo. No podemos reaccionar indiferentes, no lo podemos hacer. Cuando los apóstoles creían que estaba muerto, estaban escondidos, no salían, recelosos y sospechando de todos, discutiendo entre ellos. Pero cuando supieron que estaba vivo, cantaban alabanzas, oraban, predicaban, extendían la palabra. Nadie decía hacer suyo nada, sino que todos compartían para los otros y predicaban hasta el punto de dar la vida. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Del que se esconde? ¿Del que no reacciona? ¿O del que sí?